Cuarta parte. Los misterios de la organización humana. Las leyes de la naturaleza física y etérea son jeroglíficos del mundo espiritual y sólo se comprenden si como tales se conciben. 10ª conferencia, 9 de noviembre de 1923. Ustedes se habrán dado cuenta de que en mis recientes conferencias todo tiende a ofrecer una visión de conjunto de los fenómenos del mundo, de modo que de ahí resulte un verdadero conocimiento abarcante del hombre. Todo lo que hemos estudiado aquí se encamina a lograr el conocimiento del hombre, conocimiento que solo será posible si comienza con el estudio de las formas inferiores del mundo aparente, esto es, con todo aquello que se manifiesta como mundo material. Ese estudio tiene que culminar en la contemplación del mundo de las jerarquías, desde las formas más inferiores de la existencia física hasta las más elevadas de la espiritual. El mundo de las jerarquías hemos de buscar lo que nos conduzca al auténtico conocimiento del hombre, y mis actuales conferencias serán el bosquejo de semejante conocimiento. Tengamos en cuenta que el hombre tal como se nos presenta en la actualidad es resultado de una larga evolución cósmica, a la que siempre me he referido como ciclo saturnal, solar, lunar y terrestre. Este último no ha terminado todavía. Precisemos, sin embargo, qué es lo que el hombre debe a este ciclo terrestre que sigue al lunar. Todo lo necesario para extender y mover los brazos, dedos, cabeza, labios o ejecutar cualquier otro movimiento externo y las energías que subyacen en esas manifestaciones humanas penetran hasta lo más interno del organismo. Todo eso se le ha despertado al hombre como fruto de la evolución o ciclo terrestre propiamente tal. En cambio, el funcionamiento de nuestro metabolismo, todo el espacio encerrado por nuestra epidermis, es imagen de lo que el hombre debe al ciclo lunar. Asimismo, todo lo que son sus procesos rítmicos es imagen de lo que debe al ciclo solar. La respiración y la circulación son los más importantes de estos procesos. Finalmente, las funciones nerviosas y sensorias extendidas por todo el cuerpo las debe el hombre actual al antiguo ciclo saturnal. Al enumerar estos diversos aspectos, no hemos de olvidar que el hombre no deja de ser una integridad y que la evolución universal también lo es. Recuerden que la antigua evolución saturnal, descrita en mi ciencia oculta, es la que en tiempos pristinos ha precedido a las evoluciones o ciclos solar, lunar y terrestre. Pero además de esa antigua evolución saturnal que tras sucesivos avances culminó en la terrestre, hay otras 3 evoluciones saturnales posteriores. La primera coincidiendo con el ciclo solar. La segunda, más joven, implícita en la lunar finalmente, el Saturno que hoy impregna la Tierra, en lo esencial afectando ciertas de sus estructuras térmicas, corresponde a la más joven de estas 4 evoluciones saturnales. He ahí cómo nos hallamos insertados en la evolución cósmica, pero eso no es todo. También nos hallamos insertados en lo que nos circunda en el espacio. Por ejemplo, existe una interacción con el reino mineral. Asimilamos la mineralidad a través de los alimentos por la respiración, o sea, elaboramos lo mineral en nosotros. Sin embargo,
todos los procesos transcurren de manera distinta dentro y fuera del hombre. Así, es ridículo imaginar que los procesos químicos que se investigan en el laboratorio se continúen simplemente hacia el interior del hombre cuando éste ingiere los alimentos. El hombre no es síntesis de efectos químicos en su interior. Todo se modificación que se manifiesta, por ejemplo, de la siguiente manera. Como ustedes saben, la temperatura propia del hombre sano es de aproximadamente 37 grados. Nuestra temperatura sanguínea es algo superior a la temperatura exterior mediana. Así, todo lo mineral que ingerimos debe transformarse en nuestro organismo de manera que lo acoja con beneplácito ese exceso del calor sanguíneo sobre el calor ambiental externo cuando ingerimos un grano de sal de cocina. Esta sal ha de ser absorbida y asimilada con sensación de agrado, no por el calor que compartimos con el mundo externo, sino por el nuestro propio. Todo lo mineral ha de convertirse en éter calórico y cuando algo se lo impide, el hombre está enfermo. Pero sigamos y ocupémonos de lo vegetal que ingerimos o que se desarrolla dentro del propio organismo. En tanto que lo mineral que el hombre contiene tiende a convertirse constantemente en éter calórico, lo vegetal tiende a hacerse aeriforme, gaseoso, de modo que el hombre lo contiene como atmósfera interna. Así, todo lo que se introduzca de vegetal en el organismo o lo que él mismo desarrolle de vegetalidad interna ha de adoptar dentro de él condición aérea y cuando algo se lo impide, el hombre está enfermo. Todo lo animal que el hombre ingiera o que desarrolle dentro de su propio organismo debe adoptar dentro de él condición líquida acuosa, por lo menos temporalmente. El hombre no debe tener dentro de sí nada de animal, ni producido fuera de él e ingerido por él, ni generado por él, que no pase por el proceso de licuación de alguna fase. Y si el hombre no es capaz de licuar alguna vez ese elemento animal, ajeno o propio, para luego volver a transformarlo en sustancia sólida, está enfermo. Solo debe incorporarse a la forma sólida del hombre aquello que dé origen a su figura específicamente humana, aquello que trascendiendo lo animal singularice su condición de hombre, o sea, de ente erguido que lleva en sí los impulsos para hablar y pensar. Si algo de animal o vegetal se introduce en esta forma humana sólida, que apenas si llega al 10% del organismo total, el hombre está enfermo. Insisto, todo lo mineral que se introduzca en el organismo humano ha de convertirse transitoriamente en éter calórico. Todo lo vegetal ha de pasar por la fase transitoria de lo aeriforme. Todo lo animal por la de lo acuoso. Solo lo humano debe conservar permanentemente la forma térrea sólida. He ahí uno de los misterios de esa organización. Dejemos de lado por el momento lo que el hombre no ha recibido hasta el ciclo terrestre. Más adelante lo compensaremos con creces y ocupémonos de su organización metabólica que, aunque él la reforma durante el ciclo terrestre, tiene su origen en el antiguo ciclo lunar. El metabolismo, propiamente dicho, que se desenvuelve dentro de la epidermis y al que pertenecen también las excreciones,
sufre constantes cambios por la ingestión. Los alimentos que un principio se hallan fuera del hombre se introducen en él y entran a formar parte inicialmente de este sistema metabólico. Luego, este sistema transforma lo ambiental en humano, acerca todo lo mineral al éter calórico, todo lo vegetal a la condición gaseosa aeriforme aromática, todo lo animal, sobre todo lo originariamente animal, a lo acuoso. Tras esos procesos, el metabolismo concreta lo propiamente humano como configuración morfológica sólida. Como sea que todas estas funciones se hallan en potencia en el metabolismo, han de merecer realmente nuestro mayor interés. Si en ascenso estudiamos las funciones metabólicas hasta la respiración, observamos que por doquiera tiene lugar liberación de carbono. A su encuentro sale el oxígeno que lo convierte en el ácido carbónico que luego se exhala. El oxígeno inhalado se abalanza sobre el carbono y lo absorbe, y el hombre expira el ácido carbónico resultante. Mas, antes de que tenga lugar la expiración, el carbono es todavía temporalmente benefactor de la naturaleza humana. Al unirse con el oxígeno, es decir, al combinar los efectos de la circulación sanguínea con lo que de ella hace la respiración, el carbono propaga por todo el organismo una emanación de éter. La ciencia física se limita a la afirmación: el carbono se expira como ácido carbónico, mas esto no es sino uno de los aspectos del proceso global. El otro es que en virtud de la expiración, el carbono arrastrado por el oxígeno se desvincula de éter que se introduce en el cuerpo etéreo. Ese éter, constantemente generado por el carbono y dejado como su residuo, permite al organismo abrirse a las influencias espirituales y es el receptor de los impulsos astrales y etéreos procedentes del cosmos. Ejercen acción estructuradora, por ejemplo, sobre el sistema nervioso, convirtiéndolo en vehículo de los pensamientos. Ese éter tiene la función de saturar constantemente nuestros sentidos, por ejemplo el de la vista, para que pueda ver y absorber el éter lumínico externo. Al carbono debemos, pues, el poseer éter de especiales características que lo hace accesible a las influencias del mundo que se le acerca. Todo esto ya se gesta desde el sistema metabólico. Sin embargo, el metabolismo como sistema humano se halla inserto en el cosmos entero. Por sí solo no podría subsistir, y por carecer de autonomía, el metabolismo es el sistema cuyos rudimentos no fueron creados hasta la tercera fase. Primero se formaron los rudimentos del sistema neurosensorio durante el antiguo ciclo saturnal, y después los del sistema rítmico durante el ciclo solar. Y solo cuando ya existían estos dos, fue posible crear el sistema metabólico, del que ya dije que no puede subsistir por sí solo. Dentro del conjunto cósmico, el sistema metabólico se halla asignado a servir a la alimentación. Dejando por el momento de lado su intervención en los movimientos volitivos. La alimentación
aunque necesidad del hombre, no puede subsistir por sí sola. Así, si estudiamos el sistema metabólico por separado, y en las próximas conferencias destacaré su importancia para el organismo entero, comprobamos que se haya impregnado de toda clase de tendencias patógenas. El origen de las enfermedades internas, es decir, de las que no se deben a lesiones externas, ha de buscarse siempre en el sistema metabólico. Por lo tanto, el que realmente quiera emprender una diagnosis racional deberá partir de ese sistema y propiamente debiera preguntar a cada fenómeno metabólico: ¿a dónde vas? Veamos toda la secuencia. La ingestión de los alimentos por la boca, su elaboración transformando ciertos ingredientes en almidón y azúcar, su revestimiento de tialina en la boca, luego su empapamiento de pepsina en el estómago, su metabolismo en el sistema digestivo intestinal, su paso a los vasos linfáticos, después su tránsito a la sangre. Hay que estudiar todos los procesos que subyacen y son incontables. Pensemos también en la mezcla de los productos metabólicos con la secreción del páncreas y con la secreción biliar, etc. Preguntemos a cada proceso: ¿qué pretendes? Y nos responderá: cuando estoy solo, soy proceso que enferma al hombre. Ningún proceso metabólico debe llegar a su última etapa en el organismo humano, pues en este caso causa enfermedad. La naturaleza humana solo está sana si los procesos metabólicos se detienen a medio camino. En las próximas conferencias comprenderemos la suprema sabiduría implícita en este hecho. A primera vista, necedad de la organización universal. Por ahora, consideremos la simple factualidad y detengámonos en que los pormenores de los procesos metabólicos, si los estudiamos en su esencia interna, nos responderían: nos hallamos en camino de enfermar todo el organismo. Todo proceso metabólico irrefrenable tiene efecto morboso. Por lo tanto, para que pueda funcionar correctamente el metabolismo en el hombre, han de existir otros procesos previamente desarrollados en sus rudimentos. ¿Cuáles son? Son los procesos circulatorios los que siempre encierran virtud terapéutica. Así, podríamos describir al hombre diciendo: nació como paciente durante el antiguo ciclo lunar, y en su propia naturaleza se le dotó anticipadamente del terapeuta durante el antiguo ciclo solar. Es decir, que durante este el hombre nació como su propio médico. Realmente la evolución cósmica procedió muy precavidamente, creando primero al terapeuta y solo después al paciente, que no encontró en escena hasta el ciclo lunar. Para describir al hombre acertadamente, hemos de avanzar de los procesos metabólicos a los circulatorios, mejor dicho, a sus impulsos subyacentes. Hay sustancias que aceleran la circulación, otras que la retardan. También tenemos en nuestro organismo procesos circulatorios diminutos. Cualquier sustancia material, ya sea oro, cobre u otra, introducida en el organismo por inyección u otra vía de aplicación interna, da origen a algún efecto estructurado, modificador o terapéutico en la circulación, y para calar la verdadera índole de los procesos terapéuticos hay que conocer el efecto modificador
que sobre la circulación desencadena cada una de las sustancias naturales. Así pues, la circulación es un proceso permanente terapéutico. Veamos el siguiente cálculo. El hombre tiene como promedio 18 respiraciones por minuto, cifra que corresponde en asombrosa adaptación al cosmos. Durante el día de 24 horas, a un número de respiraciones igual al ritmo circulatorio del Sol al recorrer el año solar. El punto vernal del Sol recorre el zodíaco entero en 25.920 años, en tanto que el hombre de edad madura tiene un promedio de 25.920 respiraciones al día. Los latidos del corazón son 4 veces más, segunda circulación, que más bien de concentración interna, hállase influida por el metabolismo. La circulación respiratoria corresponde al comercio exterior del hombre y expresa su relación recíproca con el mundo externo. El ritmo respiratorio tiene que dominar constantemente el ritmo circulatorio para que se mantenga en sus 4. De lo contrario, se impondría en la circulación el número 103.680, totalmente irregular, que en nada corresponde al cosmos. Si esto sucediera, el metabolismo destruiría la conexión del hombre con el cosmos, lo alinearía de él, en tanto que el ritmo respiratorio lo arrastra, en todo momento hacia el cosmos. En este dividir y domeñar del ritmo circulatorio por el respiratorio, asistimos al proceso terapéutico primordial que permanentemente se lleva a cabo en el hombre, pero de cierta manera más delicada. Con cada curación interna hemos de acudir en auxilio del proceso respiratorio que se extiende dentro de todo el cuerpo para que domeñe el proceso circulatorio y lo supedite a las condiciones generales del cosmos. Damos pues el paso de la alimentación a la curación. De abajo arriba, el hombre tiene la perenne tendencia de enfermar, en tanto que en su organismo medio, el circulatorio desarrolla la tendencia de conservar su salud. Y al generarse en nuestro organismo medio, los impulsos terapéuticos proyectan un efecto residual hacia el sistema cefálico o neurosensorio. ¿Qué energías presiden este tercer sistema? Encontramos en el sistema neurosensorio las energías que pudiéramos decir el médico deja sembradas en nosotros. ¿Cómo comprender su índole? Hacia un lado, ese médico actúa terapéuticamente hacia abajo sobre el proceso metabólico, mas esto implica que lleva a cabo una proeza sujeta al juicio del cosmos entero. Y mi afirmación no es fantástica, sino absoluta realidad. El proceso de constante acción terapéutica que se realiza hacia abajo suscita hacia arriba el beneplácito de las jerarquías superiores y provoca su alegría por el mundo terrestre. Estas jerarquías miran hacia abajo e intuyen el ascenso de la enfermedad procedente de lo terrestre, arrastrada por los remanentes de las propiedades materiales de las sustancias que ascienden en el organismo, pero ven asimismo los impulsos de las energías que actúan desde lo terrestre, desde la atmósfera, etc., y que son procesos salutíferos. He ahí lo que suscita su beneplácito. Pensemos ahora en el astro colocada en el límite de nuestro sistema planetario,
como más digno objeto espiritual de estudios. En su centro se albergan las energías que, si las imaginamos concentradas en la tierra, son las morbosas, y en la circunferencia se muestran las energías circulatorias curativas. Con la debida sensibilidad podemos ver con una nitidez imposible de percibir en lo que rodea la Tierra, por hallarnos dentro, la salud que circula en los anillos de Saturno. En verdad, este anillo de Saturno contiene mucho más de lo que dicen los astrónomos. Es salud circulante, en tanto que el interior de Saturno, en concentración pura, es lo morboso y patógeno. Y así vemos que en Saturno, colocado en el extremo de nuestro sistema planetario, se realiza el mismo proceso que llevamos permanentemente en nosotros, gracias a nuestro metabolismo y nuestro organismo circulatorio. Pero al contemplarlo, nuestra mirada espiritual se ve orientada hacia el coro, principalmente de la segunda y de la primera jerarquía. Quiriótetes, Dinamis, Exousiae, serafines, querubines, tronos. Si con atención concentramos nuestra mirada espiritual en el Saturno y sus anillos, nos vemos conducidos hacia esas jerarquías superiores que, complacidas, contemplan lo morboso y lo salutífero. Ese beneplácito es una auténtica fuerza en el cosmos y fluye a través de nuestro sistema neurosensorio, donde genera las energías del desarrollo espiritual del hombre. He ahí las energías que, pudiéramos decir, irradian floreciendo de la constante convalecencia que tiene lugar en el hombre. Así pues, hemos de distinguir como tercera función el desarrollo espiritual. 1. Metabolismo, alimentación. 2. Circulación terapéutica. 3. Sistema neurosensorio, desarrollo espiritual. A raíz de lo dicho, podemos describir al hombre a través de los ciclos saturnal, solar y lunar, diciendo: empieza siendo espíritu nacido del cosmos, luego desarrolla dentro de sí al terapeuta para que atienda al paciente cósmico. Por la acción conjunta de todo esto, se genera al hombre como dueño de su propia motricidad. Necesitamos una nueva antropología en la que cada detalle se inspire en la concepción que acabo de desarrollar. Tomemos el caso de que alguien quiera establecer un racional sistema terapéutico. ¿Qué deberá contener? Primordialmente los procesos terapéuticos, desde luego, mas ¿dónde tomarán su origen? En los procesos metabólicos, pues los demás, esto es, lo anatómico, incluso lo anatómico que penetra hasta los pormenores, por ser de morfología definida, no puede ser más que condición previa. Esto ya se humanizará por sí mismo dentro de un sistema racional de la medicina. Los procesos metabólicos deben estudiarse de manera que se perciban en ellos las tendencias morbosas. Así, un sistema moderno de la medicina ha de arrancar del sistema metabólico por de pronto con los procesos metabólicos regulares, deduciendo de ahí la posibilidad de cómo las enfermedades internas pueden nacer del metabolismo en su más amplio sentido. Como siguiente paso, por medio del íntimo conocimiento de los procesos rítmicos, ha de resultar la terapia propiamente tal. Repito,
El sistema moderno de la medicina ha de comenzar con el estudio de los procesos metabólicos y de ahí buscar la transición a todo lo que pueda suceder en el campo de los procesos rítmicos humanos. Como culminación, habrá que destacar que el sano desarrollo de las dotes espirituales del hombre supone el previo conocimiento de sus poderes curativos. Hoy día no es posible desarrollar ninguna pedagogía, esto es, ningún arte del saludable desarrollo de la naturaleza espiritual del hombre, a menos de que se parta de los procesos terapéuticos, pues ellos consisten precisamente en aplicar a la región media del hombre aquello que en el pensar puro se aplica al desarrollo de sus funciones mentales. El maestro que ha captado que la educación es un arte tiene que trabajar al nivel espiritual con los mismos poderes que, condensados a lo físico o a lo etéreo, son procesos terapéuticos. En todo lo que le hago al niño en materia de arte pedagógico subyace un proceso espiritual. Si traduzco este proceso de modo que lo que realizo en espíritu lo realizo aplicando alguna sustancia o proceso material, entonces el proceso o la sustancia será un medicamento. También se podría decir el medicamento es la metamorfosis sustancializada del tratamiento espiritual del hombre. Recuerden el curso pedagógico que sustenté para los visitantes de Inglaterra. Ahí insistí en que el maestro inicia su quehacer con una especie de terapia humana general. Así como que esta o aquella medida pedagógica puede dar origen más adelante en la vida a sedimentaciones metabólicas enfermizas o a la absorción del metabolismo irregular, de modo que la actividad del pedagogo en su continuación hacia abajo, es decir, al nivel de la materialidad, se convierte en terapia y su contraparte, lo que tiende de abajo arriba, es el proceso metabólico. Necesitamos hoy día, pues, un nuevo sistema de medicina derivado de un conocimiento íntegro del hombre. Esto sí es posible y muchos así lo sienten, pero solo se convertirá en logro definitivo cuando el sistema se haya estructurado en todos sus pormenores. Sin duda, esto es algo apremiante en la actualidad. Si revisan ustedes los actuales manuales de medicina, podrán observar por regla general, salvo contadísimas excepciones, que no se empieza por el metabolismo, y de él hay que partir, pues de lo contrario no se llega a conocer la verdadera índole de la enfermedad. Efectivamente, los procesos de nutrición pueden transformarse en terapéuticos, los terapéuticos en espirituales y estos de regreso otra vez en terapéuticos. También puede suceder que los procesos espirituales den origen directamente a trastornos metabólicos, en cuyo caso entran en un estado en que han de ser curados desde el organismo medio del hombre. Entre todos esos niveles hay transición. Toda la organización humana se halla en constante y prodigiosa metamorfosis. Veamos, por ejemplo, los procesos que presiden la maravillosa circulación de la sangre humana. ¿Cuáles son? Para empezar, ocupémonos de la sangre que circula al margen del resto del organismo. Ocupémonos asimismo del esquema humano, el sistema vascular con su continuación al muscular y óseo, y distingamos
entre el armazón sólido y el líquido que en él circula. A propósito del estado líquido, detengámonos en la sangre, haciendo caso omiso de los demás humores. ¿Qué procesos tienen lugar en esa sangre que circula? Sin duda, hay en ella continuamente procesos que se realizan, estos procesos que tienen su justo lugar en la sangre líquida y que pueden afectar el revestimiento, el armazón o cualquier otro elemento estructural del esquema humano, en cuyo caso lo propio de la sangre se entromete en la pared vascular. El músculo, el hueso o algún órgano protector donde se convierte en impulso para fenómenos inflamatorios. Esos impulsos que aisladamente se encuentran aquí o allá existen en acción normal y permanente en la sangre líquida. Las inflamaciones son procesos regulares de la sangre circulante desplazados a sitios indebidos, esto es, a sitios sólidamente configurados. Un proceso absolutamente normal y sano, dislocado a un lugar donde no pertenece, se convierte en morboso. Ciertas enfermedades del sistema nervioso consisten precisamente en que este sistema, en cuanto a su organización polarmente opuesto al sanguíneo, sufre la intrusión de los procesos que son normales en los vasos sanguíneos, y entonces por esa penetración, por leve que sea, se engendran incipientes inflamaciones. Así se producen los diversos cuadros neurológicos. Ya dije que los procesos que tienen lugar en los nervios son muy distintos de los sanguíneos, en verdad opuestos. En la sangre predominan los con tendencia hacia lo fosfórico, y si ellos se apoderan de las áreas circundantes o colindantes, se produce la inflamación. Inversamente, cuando los procesos propios de los ductos nerviosos emigran hacia los órganos vecinos o incluso hacia la sangre, de modo que ésta abastece incorrectamente los demás órganos, nace la tendencia al tumor. Toda formación de tumores es un proceso nervioso metamorfoseado en lugar indebido del organismo humano. Así pues, lo que corre en los nervios, en ellos ha de quedar. Lo que ocurre en la sangre, en ella ha de quedar asimismo. Si lo propio de la sangre invade la vecindad, se forman inflamaciones. Si lo propio del nervio se extralimita, nace toda clase de engendros y bulbos que se conocen con el nombre trivial de tumores. De ahí se deduce la necesidad de establecer el correcto ritmo entre los procesos del sistema nervioso y los del sanguíneo. Poseemos no solamente el contraste general entre el ritmo respiratorio y el sanguíneo, sino también en la sangre circulante delicados procesos que al extralimitarse se convierten en inflamatorios. Y estos delicados procesos deben hallarse en cierta relación rítmica con lo que sucede en el nervio vecino, así como la respiración ha de hallarse en conexión con la circulación sanguínea. En el momento en que se trastorne esa correspondencia entre el ritmo sanguíneo y el nervioso, hay que restablecerla. Así, nos adentramos otra vez en un sector de la terapia de los procesos curativos. Se darán ustedes cuenta que en el hombre toda la gama de posibilidades y funciones ha de hallarse presente. Incluso lo más enfermo ha de estar ahí para que podamos desviarlas del lugar equivocado a que fue a parar, al que le corresponde.
Si lo enfermizo no estuviera ahí, el hombre no podría subsistir. Subsiste gracias a que es susceptible de contraer inflamaciones, ya que es indispensable la presencia en la sangre de las funciones pirógenas. A hechos como este me he referido cuando a menudo he dicho: todo conocimiento que adquirimos ha de nacer de un auténtico conocimiento del hombre, afirmación que nos lleva a comprender las razones por las que la pedagogía practicada tan a la ligera y abstractamente es una insensatez. Propiamente, en pedagogía debiera partirse siempre de ciertos procesos patológicos y de su posibilidad de curarlas. Si uno conoce una enfermedad cerebral y la posibilidad de su curación, el tratamiento corresponde en lo burdo material, exactamente a los procedimientos del arte pedagógico. Digo burdo material porque se trata de un proceso físico, aunque desde luego en otro aspecto no deje de ser proceso delicado. De ahí que todo verdadero seminario pedagógico debe transmitir a los maestros temas de patología y terapéutica para que empiecen por adiestrar su pensamiento al contacto con realidades palpables, arraigadas en la sustancia, y así se hallen capacitados para comprender después la pedagogía propiamente tal. Inversamente, nada más útil para la terapia, particularmente la de las enfermedades internas, que saber cómo actúa esto o aquello en el tratamiento artístico de la educación. Del correcto enfoque pedagógico se puede tender el puente hacia lo sustancial, es decir, descubrir el medicamento. Así, por ejemplo, si el maestro encuentra los medios pedagógicos correctos para contrarrestar en los niños ciertas actitudes de abulia derivados de trastornos del sistema digestivo, surgen en él notables tendencias internas, claro que solamente si vive en la pedagogía. No, en cambio, si su preocupación es superficial y si al terminar las clases prefiere reunirse en tertulia de amigos para olvidarse de todo lo de la escuela. El tratamiento que el maestro prodiga al niño ha de generar en él la tendencia a percibir sinópticamente toda la acción y conexión de los cefálicos y abdominales. Y así, al estudiar en mineralogía, por ejemplo, los procesos que tienen lugar cuando el cobre forma tal o cual compuesto en la tierra, la observación de las génesis de algún material de cobre le suscitará la impresión: ahí el poder cúprico hace lo mismo que yo hago con el muchacho o con la muchacha. Los procesos cúpricos se convierten en trasuntos de mi propia actividad. Para el pedagogo es sumamente sugestivo lograr una claridad intuitiva, emotiva e instintiva de la propia actividad y luego, encantado, salir al campo para observar cómo actúa pedagógicamente en amplitud, como ahí donde por un proceso cálizo pudiera suceder algo funesto, se le agrega de alguna manera un proceso cobrizo. Esos procesos de formación de minerales cupríferos dentro del conjunto de los demás procesos telúricos encierra también constantes curaciones, y es encantador decirse al encontrar algún mineral de pirita o malaquita u otro similar: he ahí lo mismo que tratar correctamente a los hombres. Ahí los espíritus de la naturaleza en descenso desde las jerarquías hasta los geniecillos elementales de que les hablé, tratan terapéuticamente los mismos síntomas que, en la vida humana, podrían manifestarse como procesos alterados y morbosos.
Cuando vemos lo que sucede en la naturaleza, nuestro único esfuerzo ha de ser decidirnos a leerlo. Si uno considera tal o cual sustancia como fármaco o la elabora, basta con preguntar: ¿dónde aparece el hierro? ¿Dónde aparece este o aquel metal en las venas? Y si luego se estudia la ecología del lugar donde algo de metálico aparece aquí o ahí en la naturaleza, se encontrará invariablemente la existencia de un proceso terapéutico. Tómalo, continúalo al interior del organismo humano para crear una terapia que te ha demostrado la propia naturaleza ahí fuera. En verdad, toda serena contemplación del mundo natural es un auténtico estudio de lo nutricio, de lo curativo, de lo espiritual, pues ahí alternan continuamente el enfermar y el sanar. Ahí fuera están los grandes procesos de la terapia cósmica, la maravillosa sinergia del macrocosmos con el microcosmos. Basta observarlos y aplicarlos al hombre. Es profundamente cierto lo que dije a algunos de ustedes en una u otra forma. Si quieres conocerte a ti mismo, contempla el mundo por todos lados. Si quieres conocer el mundo, contémplate en tus propias honduras. Mas este aforismo se puede aplicar a todo. Si quieres curar al hombre, mira el mundo por todos lados. Observa cómo la naturaleza genera salubridad por todas partes. Si quieres conocer los secretos del mundo como procesos morbosos o salutíferos, penetra en las honduras de la naturaleza humana. Esto pueden ustedes aplicarlo a todo lo que es en esencia humana, dirigiendo la mirada hacia la gran naturaleza y percibiendo al hombre en su viva conexión con ella. Hoy día la costumbre es distinta. Nos alejamos de la naturaleza lo más posible. Nos encerramos así. El objeto que queremos examinar lo colocamos bajo un vidrio sobre una mesita. El ojo no se dirige a la naturaleza, sino a un tubo. Incluso la mirada queda desvinculada de la naturaleza. Ahí el llamado microscopio. Con igual derecho podría llamárselo nuloscopio, porque nos separa del gran mundo natural. Y uno no se da cuenta que al ver el objeto ampliado, el conocimiento espiritual, se halla en una situación análoga a la que se produciría si, en escala mayor, tuviera lugar el proceso en la naturaleza. Si con ayuda del microscopio ampliamos alguna diminuta partícula del hombre, hacemos con ella lo mismo que haríamos con el hombre. Si lo despedazáramos y desgarráramos, algo mucho más atroz que el célebre Procrustes, si tratáramos de desgarrar al hombre para aumentar al igual que esa diminuta partícula bajo el tubo, ¿tendríamos entonces todavía al hombre? Claro que no. Así, tampoco tenemos la verdad bajo el microscopio. La verdad ampliada ya no es verdad, sino algo aparente. No debemos alejarnos de la naturaleza, encerrar nuestra propia mirada. Sin duda en otros aspectos esto puede ser útil, pero nos aleja del auténtico conocimiento del hombre, conocimiento que ha de buscarse por los caminos que hemos señalado. De los procesos alimenticios, por los terapéuticos, a los pedagógicos humanos y universales, en el más amplio sentido, en síntesis de la alimentación, pasando por la terapéutica a la civilización y cultura, todo esto es como el cimiento de los procesos físicos que en el hombre se hallan concentrados en la alimentación, de los procesos terapéuticos que nacen de lo circunvalante y se hallan concentrados en los procesos rítmicos y de lo que viene de arriba y que en el hombre se encuentra por los procesos neurosensorios. Así es como se edifica el mundo en 3 peldaños. Esto es lo que quise darles como un modo de fundamento
Sobre él continuaremos edificando y veremos que desde tales puntos de partida podemos ascender a su aplicación a la vida práctica y luego al conocimiento de las jerarquías.